no sentía nada por el encaje, mi profesión ha sido otra, pero cuando empecé, vi una exposición en Barcelona y empecé a estudiar un poquito los encajes de Castilla. Me dediqué a viajar, a visitar monasterios y después ya podía conocer un poco más del encaje. Me di cuenta de que era un potencial histórico que estaba totalmente perdido. Nadie sabía nada de nuestros encajes históricos, no había nada absolutamente escrito. Al vivir en Barcelona yo me sentía muy arraigada a mi tierra y tuve que salir fuera para darme cuenta un poco de lo que teníamos y querer aprender y estudiarlo. Fui alumna de Amando de Miguel, un sociólogo español importante, y él era profesor en la Universidad de Barcelona y surgimos un grupo de castellanos, la mayoría eran profesores, que hicimos un grupo no en contra del catalán, pero para defender lo nuestro. Entonces hicimos una asociación de castellano-leoneses en Barcelona, se llamaba Concejo Comunero, y ahí cada uno intentábamos hacer algo por nuestra tierra. Muchos de ellos están aquí en Castilla y trabajando cada uno en un tema, pero por cosas culturales de Castilla. Entonces fue tan fuerte que decidí arrastrar a mi familia a Castilla para poder estudiar los encajes más de cerca. Ya veníamos con la ilusión de hacer un museo de encaje. Empezamos a mirar edificios con el fin de vender el piso de Barcelona y comprar aquí una casa para hacerlo. Aquí no había nada más que ruinas, pero bueno, nos lanzamos, se compró y empezamos a restaurar poco a poco. ¿Cuánto lleva el museo? Pues es muy relativo. Primero se hizo el recibidor y se enseñaba el recibidor. Después se hizo otra habitación y se enseñaba otra sala. Se cambiaban las cosas, hacían exposiciones temporales, pero venía gente y empezamos como en las misiones, persona a persona, explicando y seguimos igual. Empecé a viajar por Europa, me di cuenta que en toda Europa se valoraba, que había escuelas especializadas, que se estudian muchas universidades, que hay piezas emblemáticas en todos los países, que en cada país los estilos, la historia es diferente y que no se había perdido en casi ningún sitio más que en España y Portugal. El museo nació de la necesidad de rescatar los encajes de Castilla del siglo XVI, de Castilla y León. Son los encajes de la nobleza y de los monasterios, habían sido muy importantes y luego se habían perdido por completo. Empezamos analizando documentos, investigando, y encontramos que la palabra encaje no aparece hasta 1590 en los documentos de los mercaderes de Medina del Campo. Con anterioridad se denominaron pasamanos, randas, alamares, rapacejos, y ya en 1590 ya separan técnicas. Ya dicen randas de palillos, encajes de bolillos, randas de aguja y por fin agujas de red y la palabra encaje. A partir de esa época ya empezamos a encontrar más datos en documentos. El lino es la materia prima de nuestros encajes, entonces de aquí se saca la semilla, esto es el ripo, se sacude, se quita la semilla y también sale el aceite de linaza. Esto es Salamanca. Salamanca es la zona más rica de España de encajes y bordados. También de aguja. Los encajes de Castilla son más importantes los de aguja que los de bolillos. Esto eran trabajos conventuales. Las monjas, había miles de monjas haciendo esto, ¿no? Era un alba de un sacerdote, un mantel de altar. También se hicieron mucho en conventos de Astorga, en Astorga y en la zona de Salamanca y Zamora. Esto es el taller, aquí todos los días trabajamos 10 personas diferentes. Tenemos un programa de 6 años, se estudia dibujo, diseño, historia del arte, historia del encaje, catalogación, restauración y todas las técnicas del encaje de Europa.
Los alumnos son universitarios, son 6 de cada provincia de Castilla y León, pero luego en fines de semana hay alumnos de todo el mundo, de Canadá, de Japón, de todas partes. No es cosa de mujeres solo. Aquí hay alumnos de todas las edades, hombres y mujeres. Editamos una revista científica que se llama El Usaño y tenemos muchísimas publicaciones. Y en el museo hay más de 35.000 piezas catalogadas y la mayor biblioteca de textiles de España, con más de 15.000 volúmenes, que son los materiales que nos sirven pues, para estudiar. Pues es un traje de Pinilla de Toro, un pueblo de Zamora, y lo que tiene es una técnica de picado, pero luego el encaje de aquí es culto, es un encaje, es un récit catalán que deriva del lil francés. Donaciones hay muy pocas, media docena como mucho, no, son compras. Yo he dedicado el sueldo toda mi vida a comprar, o sea, todo el dinero que yo he ganado ha sido para comprar obras. Estoy muy vinculada a gente de Francia, de París, de Amberes, y cada vez que aparece alguna pieza que saben que puede tener interés para nosotros, nos avisan. El problema es que son excesivamente caras, muchas veces no nos lo podemos permitir, pero bueno, poquito a poco, por ejemplo, el punto de Tordesillas se ha comprado recientemente, el año pasado, era una obra que a mí me parecía que no la podía conseguir y al final se consiguió. Y esa obra es el punto de Tordesillas. Creemos que es el espejo de Ana de Austria, reina de Francia. El encaje histórico, concretamente en España, se perdió. Y en otros países también. Se perdió. Pues porque nos tenemos que imaginar los miles de monjas que había en los monasterios que no tenían otra cosa que hacer más que rezar y alabar al Señor en forma de adornar el sagrario, adornar lo más que supieran y lo mejor. Entonces había miles de monjas dedicadas a eso, a hacer encaje, a bordar. Luego, no es que vivieran de ello, porque no lo vendían, pero luego vino el maquinismo, pero ya en el siglo XVIII los encajes se reprodujeron con máquinas. La forma de vida, ahora la mujer trabaja todo el día fuera de casa. Para hacer cualquier obra de estas, por pequeña que sea, hacen falta muchas horas. Por eso el encaje culto no se comercializa, nunca, en ningún país de Europa. Yo estoy enamorada de la figura de la reina Juana, no de Juana la Loca. Para mí esa señora no existe. Juana I de Castilla. Y viviendo en Barcelona ya venía yo a estudiar al archivo de Simancas, a investigar sobre su figura, sobre su persona. Luego, cuando empecé con el encaje, pues ya empecé a buscar los primeros datos del encaje en los inventarios de la reina Juana, ¿no? Y me estaba entusiasmada con la figura de la reina. Y cuando salían plazas para venir a trabajar, mi marido, que fue el primero que vino, pues salían muchas, pero nosotros queríamos Tordesillas, pues por la historia, la figura de la reina. Luego vinimos y el paisaje es bellísimo, es el Duero, yendo hacia, hay una ermita, la patrona de la Virgen de la Peña, y toda esa carretera es un paisaje. Cuando se mira hacia Tordesillas, sobre todo a la puesta del sol, es algo impresionante. Bajando por Santa Clara, el monasterio, el puente, eso es precioso. El Duero hacia adelante, hacia más allá, tiene unos paisajes increíbles, con aceñas de agua. Y bueno, el monasterio de Santa Clara, el artesonado, el museo en sí, es un patrimonio que tenemos incalculable.